Pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectaros otra vez y nada, os damos a todos las bienvenidas, ¿vale? Nada, ahora iremos empezando, ¿vale? Conforme se vayan conectando la gente. Y nada, hoy es domingo de resurrección, ¿vale? Hoy celebramos que Jesucristo resucitó. Fue lo último en colmar su obra redentora, la resurrección. Y nada, celebramos que esa tumba está vacía. Celebramos que gracias a que Él resucitó nosotros tenemos vida hoy. Y queremos, ¿no?, que en esta tarde, junto con nosotros, en este día que se va a predicar de nuevo el Evangelio, pongas oído, ¿vale?, a lo que se va a escuchar. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, nuestra salvación sería mentira. Pero Él murió, fue sepultado y dice la Biblia que al tercer día resucitó. Por lo tanto, eso es lo que nosotros celebramos, eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que ocurrió realmente, ¿sabes? Muchos piensan que Jesucristo aún sigue enterrado, muchos piensan que Jesucristo no murió, pero Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Así que nada, vamos a celebrar hoy ese día, ¿vale? También me quiero acordar de nuestra hermana Victoria, que cumple hoy con 14 años. Felicidades, ¿vale? De parte de todos los hermanos de la iglesia, por tus 14 años. Y nada, mientras que se va la gente conectando y mientras que vamos empezando, pues vamos a empezar en oración, ¿vale? Y que Dios bendiga este culto. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, Señor, por tu cruz, Señor, por tu sepultura, Señor, por tu resurrección, Señor. Gracias, Señor, por ese día, Señor, que tú te levantaste de los muertos, Señor. Tú llevaste, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras maldades, Señor, en tu cuerpo, Señor. Fuiste muerto, Señor, y fuiste resucitado al tercer día, Señor. Y gracias a esa obra, Señor, tenemos vida. Tenemos, Señor, la verdadera, Señor, vida eterna, Señor, que tú prometiste, Señor. A todos, Señor, los que confiesan con su boca que son pecadores, Señor, y se arrepienten de su corazón, Señor, y creen en ti con fe, Señor. Gracias, Señor, por ese día, Señor, que tú nos salvaste, Señor, redimiste con tu sangre, Señor, y estamos agradecidos, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas, Señor, derramando de tu misericordia en este pueblo, en Lebrija, Señor, porque nos da alegría, nos da gozo ver que muchas personas, Señor, se están rindiendo ante ti, Señor. Pongo delante de ti, Señor, este día, Señor, y si hay personas, Señor, que van a escuchar, que aún no se han arrepentido, Señor, te pido que tú trates con sus vidas, que trates con sus corazones, Señor, para que de verdad, Señor, puedan arrepentirse, Señor, antes que sea demasiado tarde, Señor. Todo lo pongo en tus manos. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Pues nada, vamos a empezar cantando algunas canciones. Bendiciones a todos y felicidades, Victoria, que tenga un día precioso. Soy nada y del polvo nací.
Amén. No hay nada más grande que te pueda pasar que cuando te pongas de rodilla y mires a Jesús, vea su grandeza y tú puedas ver tu pequeñez. En verdad somos polvo de la tierra. Somos polvo de la tierra y somos lo que somos, seres vivientes, porque Él sopló aliento de vida cuando formó a Adán del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida y por eso somos seres vivientes. Somos lo que somos porque Él se complació en crearnos. Entonces, si tú quieres ver las maravillas de las maravillas, híncate de rodilla ante la cruz de Jesús, reconoce su muerte de amor por tus delitos y pecados y recíbelo en tu corazón. Y tú verás el cambio, vas a ver la obra preciosa de la cruz de Cristo a tu favor. Va a entender, mejor dicho, el amor de Dios. Amén. Él me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre fue eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén, amén. No hay nada que pueda limpiar nuestro pecado, solamente la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el propósito de Cristo, ser sacrificado y derramar su sangre preciosa por nuestros delitos y pecados. Amén. Y nada, vamos a cantar un especial, ¿no? Vamos a cantar un especial y nada. De cantarla, esta canción habla del sentido que Dios le dio, del sentido que Dios le dio a la vida de una persona cuando la recibió, ¿vale? Antes de conocerle vivíamos en este mundo de manera vacía y de una manera en amargura y sin ilusión. Y esta canción se titula así: Razón de vivir me diste cuando ya no tenía, ¿vale? Entonces, pongo oído a la letra.
diste cuando yo no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes todo era amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. En tu propio cuerpo llevaste toda mi maldad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Nada, muy buenas tardes una vez más. Y nada, la verdad que no podemos entender el amor de Dios hasta que lo recibimos. Yo no entendía nada de las cosas de Dios en mi ignorancia sobre lo que enseñaban las Escrituras, la palabra de Dios. Pero un buen día tuve ese privilegio de oír el Evangelio y presté atención cuando me estuvieron predicando el Evangelio y lo creí, lo recibí. Y desde entonces entiendo el amor de Dios. Igualmente el sentido de la vida no empieza a tener sentido hasta que encuentra la vida. Y la vida es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces hasta que tú no tengas el sentido, hasta que tú no tengas la vida, no encontrarás ese sentido, saber de dónde viene y a dónde va. Por eso nosotros siempre estamos tratando de invitar a las personas a que escuchen el Evangelio, y siempre estamos en las calles dando folletos, repartiendo invitaciones para que las personas vayan a la iglesia a escuchar el Evangelio. Y nada, vamos a seguir con el tema de la resurrección de Cristo, porque fue el día más glorioso conocido desde la caída del hombre, el día que Cristo resucitó. No solamente pagó por los delitos, los pecados de los hombres, sino que tuvo el poder para dar su vida y volverla a tomar. Resucitó, demostrando así que era Dios, 100% Dios y 100% hombre, porque murió como hombre, pero resucita como Dios. Entonces, vamos a seguir con la resurrección de Cristo. La verdad, Lucas 24, la verdad que coincide, ¿no? Que Dios ha puesto, tanto puso en Tomás como en mí, los mismos textos, un poco es la misma línea. Pero bueno, siempre, aunque tú hables de un mismo tema, Dios siempre nos da, hay muchas cosas que se repiten, hay una luz muy parecida,
pero a su vez siempre hay cosas que cada persona Dios le da para que los oyentes puedan recibir la luz de una manera diferente. Y vamos a ver Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice las Escrituras: Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vamos a saltar al versículo 22. Dice: aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, que se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Imagínate, ponte en el lugar de estos discípulos cuando Cristo empezó a descender al cielo. Dice que se fueron al templo después de verlo ascender al cielo y alabando al Señor en el templo, hablando a todos los hombres de la obra y de la resurrección de Jesús. Tú ponte en el lugar de ellos. ¿Qué cosa nos ve aquel que nos formó en el vientre de nuestras madres, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitado, verlo ascender al cielo? ¡Qué privilegio! Y vamos a pedir la bendición, vamos a orar, vamos. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío. Una vez más vengo ante tu presencia, Padre, en el nombre santo, Señor, de tu santo Hijo Cristo, Señor, dándote gracias por este día lindo, Señor, y sobre este día, por el día que tuvimos el privilegio de conocerte, Padre. Gracias por ese día que llegaron las buenas nuevas, las buenas noticias, y supimos, Dios mío, que tu Hijo Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros delitos y por nuestros pecados, dándonos así la oportunidad al arrepentimiento y al perdón de pecado. Y muchos de nosotros, a través de la historia de la vida, se arrepintieron, Dios mío, creyeron en Jesús y lo recibieron como Señor y Salvador. Y tú les diste, Señor, ese perdón de pecado y ese regalo de vida eterna. Y el privilegio, Dios mío, de conocer a aquel que nos formó en el vientre de nuestras madres e invocar tu nombre como nuestro Padre. Gracias, Dios mío, todo gracias a la cruz de tu Hijo Cristo. Por eso, una vez más, Dios mío, yo te pido que nos bañe, que nos limpie, Padre, que abra el entendimiento, Señor, de los oyentes, Padre, para que entiendan las Escrituras. Solamente tú tienes el poder de abrir el entendimiento de los oyentes, Padre, y puedan entender, y a través de cuando escuchen puedan creer, porque dice tu palabra, Dios mío, que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Da oído, Señor, a los que oyen, Señor, para que entiendan y se conviertan, Padre, y tú los puedas sanar y salvar, Padre. Quiero pedirte, Señor, la bendición de tu palabra, el humor, una vez más, Señor, de tu Espíritu Santo, y que tomes el control de mi ser. Dame tu gracia, Señor, en el nombre santo de tu santo Hijo Cristo, te lo pido todo. Amén. Amén. Está hablando de la resurrección, y es el versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjate que dos versículos más lindos en la palabra de Dios. Este es el corazón del Evangelio, la cruz de Cristo. Ese es el centro de toda la palabra de Dios. Cristo es el centro del universo, es el centro de todo. Y este fue el día más grandioso, más precioso, conocido desde la caída de Adán. El día en que Cristo fue a la cruz, fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día como ejemplo de todos los que habían de creer en Él. Fíjate, Jesucristo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo fue el ejemplo para todos aquellos que creen en Él. Un día aquellos que creen, podemos morir nuestra carne, pero viviremos en Cristo eternamente.
Si Cristo, lo que quiero que entienda, si Cristo no va a la cruz del Calvario, hoy en día ningún hombre tendría la oportunidad de ser salvo de la condenación eterna. Si Él no va a esa cruz y es muerto, sepultado y resucitado, ningún hombre tendría la oportunidad al perdón de pecado y vida eterna. Fue necesario que Cristo padeciese y resucitase para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén, desde el mismo lugar que Cristo Jesús fue crucificado por nuestros delitos y pecados. Desde ese mismo lugar, el Señor quería que su evangelio, que la obra de redención en la cruz, en la sepultura y en la resurrección predicase a todo el mundo, que todo el mundo conociera esa historia de amor. Porque en verdad el evangelio es una carta de amor. Son las buenas noticias de Dios Padre para con los hombres. Que Dios Padre prometió un Salvador. Desde Adán, desde la caída de Adán, hasta que Cristo dijo, consumado es. Y esa promesa fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha para que todo aquel que cree en Jesús, en su cruz y su sacrificio, tenga el perdón de pecado y el regalo de vida eterna. Fíjate lo que Cristo le dice aquí a sus discípulos en versículos 48 y 49. Y vosotros me seréis testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y han sido investidos del poder de lo alto, el Señor les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, Dios está interesado que todos los hombres oigan del Evangelio para arrepentimiento. Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos el corazón de Dios. Dios no hace acepción de personas. Su Hijo Cristo dice que fue muerto por todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue dado por todos los hombres, desde Jerusalén, desde el mismo lugar que fue crucificado y resucitado. Él quiere que su evangelio fuese esparcido por todo. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, será salvo. El que no creyere, será condenado. No es cosa de los hombres, es cosa de Dios. Es Dios quien verdaderamente está interesado de llegar a sus criaturas. Tú puedes ver, si lees las Escrituras desde Génesis, Apocalipsis, es Dios verdaderamente quien busca de salvar a sus criaturas. Dice Romanos 10, versículo 13 al 17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate, mas no todos obedecieron al Evangelio. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es Dios quien verdaderamente está tratando de llegar a los hombres. Es Dios quien está tratando de que el mensaje del Evangelio llegue, esas buenas nuevas de paz, esas buenas nuevas de buenas noticias lleguen a los hombres. Fíjate lo que está diciendo aquí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo invocarán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjate, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, cuando se está oyendo el Evangelio, es bueno prestar atención porque la fe viene por el oír. Ese es el motivo de llevar el mensaje
esas buenas noticias, que todo el mundo conozca el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjate lo que está diciendo también aquí. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Te voy a decir una cosa, cada vez que predico, si tengo oportunidad y me viene al corazón, lo digo, bendito todos aquellos hermanos, aquellos que han sido comprados y lavados en la preciosa sangre de Cristo y van por todas partes anunciando las buenas nuevas, las buenas de paz, reconciliando al hombre con Dios. Que Dios bendiga a cada uno de sus siervos, porque hay una gran bendición. Y fíjate lo que está diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En verdad los pies de todos los hombres no son preciosos, lo que es precioso es el mensaje a aquellos que llevan las buenas de paz, las buenas noticias. Y lo vuelvo a decir, Dios bendiga a todos aquellos que tienen corazón, que no han guardado el Evangelio y lo han compartido con otros, lo han puesto en el lugar que le corresponde conforme al mandato de Cristo de ir y que todo el mundo conozca el amor de Dios. Tú sabes que a través de la historia muchos siervos de Dios dieron sus vidas para que muchos otros tuvieran la oportunidad de saber que Cristo padeció tanto en la cruz y resucitó al tercer día por ellos. Si tú supieras cuántos siervos a través de la historia de la vida han ido llevando ese mensaje de amor y han sufrido grandes consecuencias, han sido mal interpretados por los hombres. Ellos han ido por amor de las almas de los hombres, como en su día hicieron con ellos, y han sufrido grandes consecuencias por amor de llevar ese mensaje de Cristo a otras personas. Mira conmigo el primer mártir del Evangelio de Cristo en Hechos 7. Busca Hechos 7. Vamos a ver aquí al diácono Esteban, que empieza a predicar un mensaje, predicando el Evangelio. Lo estaban acusando de sectario, y él estaba predicando la verdad, y empieza un mensaje desde Abraham hasta David, predicándole y mostrándole que Cristo, el que había sido crucificado, era el Mesías tan deseado por el pueblo de Israel. Y fíjate lo que dice aquí, Hechos 7, para que conozca el corazón del hombre, para aquellos que de verdad han sido impactados por el amor de Cristo y han querido compartirlo con otras personas. Dice aquí, capítulo 7, versículo 47, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjate, porque en verdad los verdaderos hijos de Dios no mueren, duermen. Pasan de un estado a otro. Pasan de estar aquí a la presencia de Dios. Pero fíjate, es increíble el precio de algunos hermanos, el precio que pagaron por predicar el Evangelio. Dice aquí
Esteban, puesto de rodillas, dice que clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo estaban apedreando y le estaban predicando el amor de Dios, el amor de la obra de Cristo en la cruz. Pero eran duros de servir. Hay mucha gente que se endurecen hacia el amor de Dios, hacia el amor de Cristo en la cruz. Yo no lo puedo entender, porque gracias a Dios el día que oí no me endurecí, sino que ablandé mi corazón, lo creí y lo recibí como Señor y Salvador. Pero lo que quiero transmitirte, ¿cuántos hermanos a través de la historia, verdaderos discípulos de Cristo, siervos de Cristo, han sido maltratados, golpeados? Y desde Esteban y los discípulos de Cristo fueron perseguidos, han sido maltratados, lo echaron a los leones, fueron hechos un espectáculo en este mundo, lo crucificaban y los quemaban vivos, hicieron barbaries, y todo porque se identificaban con Cristo Jesús, todo era porque llevaban ese amor de Cristo, ese mensaje de amor, que todo el mundo se arrepintiera y creyera en el Evangelio, creyera en el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Mira conmigo ahora Juan 15, para que pueda entender un poco lo que muchos otros hermanos han sufrido. Pero antes, esto pasó con Jesús, y a través de Jesús con sus discípulos. Juan 15, versículo 18 al 25, dice aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Fíjate, sin causa, si Cristo, muchas veces yo no entiendo eso, si Cristo donde iba bendiciendo la vida de las personas, pero sin causa lo aborrecieron. ¿Tú sabes por qué? Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No querían recibir el mensaje que Cristo traía de parte del Padre. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Es increíble, sinceramente. ¿Tú sabes por qué muchos van a ser condenados? ¿Tú sabes por qué? Porque aborrecieron a Cristo y a su Padre. No les gustaba al hombre el mensaje que traía de arrepentimiento y de creer en el Evangelio. No era el mensaje que ellos creían. Y por eso muchos, aquellos que aborrecen el amor de Cristo en la cruz del Calvario, por eso van a ser condenados. Pero hay otros que van a ser condenados por el qué dirán, porque no quieren que lo identifiquen con el Cristo de la Biblia, no quieren ser aborrecidos, y eso será una mayoría, y un día lo sabremos en el juicio final. Nos vamos a llevar mucha sorpresa con muchas personas. Muchos serán condenados en la eternidad por temor al qué dirán, porque no quieren lo que pasa. Si tú te identificas con Cristo, mucha gente te van a mirar con ojos de aborrecimiento. Pero bendito aborrecimiento, eso significa que eres un hijo de Dios. Eso significa algo precioso, que algo ha pasado en tu vida cuando tú te identificas con Cristo Jesús. Mira lo que Cristo dijo con sus propias palabras sobre este tema. Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Fíjate lo que enseña las Escrituras. Hay gente que no se toman en serio las advertencias de la palabra de Dios. No se lo toman en serio, creen que es una broma, que lo que sufrió Cristo en la cruz, ese sufrimiento, cuando tú ves la película,
y ve el palizón y en todos los sentidos y el padre lo abandona, le pegaron un puñetazo, le arrancaron la barba, le decían profetiza, le pusieron una venda, le pegaban un puñetazo y de profetiza quién te había golpeado, ¡bum! Y le daban en la boca, le escupían en la... Después terminó diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Entonces hay gente que no se toman en serio las advertencias de la palabra de Dios. Y otros tienen más temor del hombre, del qué dirán, que de aquel que tiene el poder de echarlo en el infierno. Hay gente que tienen temor de que te digan o te identifiquen con el Dios, el Cristo de la Biblia, el Cristo verdadero. Y por eso muchos van a ser condenados. Yo sé cómo compartir el viernes. Y está escrito en la palabra de Dios. Muchos piensan que nosotros, los que nos identificamos con la cruz de Cristo, estamos locos. Pero en el juicio final sabremos quién de verdad está loco. Quién de verdad tenía una locura y rechazó el amor y la resurrección de Cristo. Tanto su muerte como su resurrección en la cruz. Te voy a decir una cosa una vez más. El que está interesado en tu alma es Dios. Aquel que Dios nos dio la vida y Él no quiere nada malo para ninguna de sus criaturas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Dios está interesado en ti, honestamente. ¿Por qué? Porque llevo 27 años en Cristo, desde el 13 de noviembre, en la Expo del 92, en el año del 92, el 13 de noviembre a las 12 del día, me predicaron el Evangelio y recibí. Fíjate si lo tengo grabado, cómo me impactó ese día, que me acuerdo el día, la hora, todo, porque me impactó el amor de Cristo. Y el que estaba interesado no era yo, era Él en mí, como Él está en ti. Fíjate lo que dice Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Fíjate, porque no quiero la muerte del que muere, convertíos pues y viviréis. El Señor no quiere que nadie perezca en sus delitos y pecados, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad, de sus escrituras, del Evangelio, y a través del Evangelio puedan ser salvos. El que ama de verdad nuestras almas es el Señor, son suyas, pero el hombre es indiferente al amor de Dios. Como el alma del hombre en verdad no es suya, en verdad quien nos dio la vida, ese soplo de vida fue el Señor, como dice Génesis 1:26 y 2:7. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate. Nosotros, o mejor dicho, Adán estaba hecho del polvo de la tierra, simplemente, sino que Él, de su eternidad, de su vida, de su espíritu eterno, sopló aliento de vida. Y desde entonces somos seres vivientes, todo gracias a Él. Fíjate, nuestra vida proviene de Dios, y en verdad quien ama nuestro ser y vida es el Señor, es suya, Él nos la dio, Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Y el que está verdaderamente preocupado por nuestro ser es Él. ¿Qué le dijo el Señor a Adán cuando pecó? Con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué somos los hombres? Somos polvo. Somos polvo. Lo digo porque muchas veces nos creemos, yo no sé lo que se cree el hombre, pero tú te darás cuenta con este virus que está pasando ahora, no somos nada. Cualquier insignificancia nos quita la vida. No somos nadie. No somos tanto como el hombre se cree. Somos polvo de la tierra. Y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Es Dios quien está interesado y lo demuestra en la cruz, muriendo por amor a nosotros. Yo no sé lo que más tiene que hacer Dios para que el hombre se vuelva a Él. Él ha hecho todo cuanto tenía que hacer, en todos los sentidos. Pero ya nos toca a nosotros, tenemos que responder al amor de Cristo. Fíjate, me llama aquí la atención en Lucas 24,
lo que hemos leído antes, los dos ángeles que se dieron, le dijeron a María Magdalena, a Juana y a María, madre de Jacobo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjate, esta frase cada vez que la he leído siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si tú supieras cuántas personas buscan al que vive entre los muertos, te quedarías impresionada. ¿Cuántas personas buscan al Dios vivo entre los muertos? Cristo ya no está en la cruz, como muchas personas lo tienen todavía. Él murió en la cruz, pero Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por muchos de nosotros, por aquellos que lo creen y lo reciben como Señor y Salvador. Y si tú supieras cuánta gente buscan al Dios vivo entre los muertos, en un lugar que el Dios vivo solamente lo puede encontrar en el Evangelio. Es en el único lugar que lo puede encontrar, en la cruz. Cuando tú contemplas la cruz, reconociendo que fue muerto por ti, que fue sepultado, resucitado, entonces puedes encontrarse al Dios vivo. Y Él no está muerto, está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate, y dice Juan 17, 20, 21, esto fue una oración que hizo Cristo antes de ir a la cruz, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate qué oración. Mas no ruego solamente por esto, no estaba rogando solamente por los discípulos, sino también por los que habían de creer en Jesús a través del mensaje de los discípulos del Evangelio que llevarían por todo el mundo. Él, escúchame amigo, Él está vivo y Él está intercediendo por nosotros. Por si hay algún entendido que cree a Dios y su palabra y entiende y cree que Cristo tenía que padecer por nuestros delitos, por nuestros pecados, resucitar y en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado. Él está ahí mirando, intercediendo, porque cuando una persona oiga el Evangelio pueda ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, de juicio y justicia y reciba el amor de Dios. ¿Cuál fue entonces el motivo de su muerte y de que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado? ¿Cuál fue el motivo sino para salvarnos de la condenación eterna y darnos vida eterna? Ese fue el propósito, amigo. Yo no sé lo que tú crees, pero lo que estamos tratando de transmitirte es el amor de Dios. Ya me va quedando poco. Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate, todavía Cristo hoy es el Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, todavía es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero un día será el juez del gran trono blanco. Un día será el gran juez del trono blanco y cada uno dará cuenta de sí, pero sobre todo, ¿qué hicimos con la cruz de Cristo? Su muerte y resurrección por nuestros delitos y pecados. ¿Lo creímos o no lo creímos? ¿Nos arrepentimos o no nos arrepentimos? Hoy todavía Cristo es el Cordero, sacrificado en la cruz. Pero si lo rechazamos y nos vamos de este mundo sin Cristo, será el gran juez del trono blanco. Será nuestro juez. Allí no vale decir, yo no sabía que tú habías muerto
por mis delitos y pecados, porque desde que Cristo fue a la cruz, fue sepultado y resucitado, ya este tiempo de ignorancia ya ha pasado. No podemos seguir justificándonos en la ignorancia, porque desde aproximadamente 2000 años que fue crucificado y desde entonces se está predicando su padecimiento y resurrección para arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces ya no podemos ser ignorantes porque se lleva 2000 años aproximadamente desde su cruz y su resurrección se está predicando el amor de Cristo. Hoy tienes una gran oportunidad. Ya estoy prácticamente terminado, he acabado todo lo que tenía que decirte. Pero ya este tiempo de ignorancia ha pasado. Hoy tienes la oportunidad. Y si tienes alguna duda, porque yo entiendo que las personas tengan duda, porque muchas veces, por eso nosotros siempre invitamos a las personas que escudriñen las Escrituras, escudriñen la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí se ve el nacimiento y la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí te habla de todo el propósito de Cristo venir a este mundo, para no ser engañado por ningún hombre ni por ninguna religión. La autoridad establecida que dejó Dios es las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces yo te pido que escudriñe las Escrituras para que sepa que en ellas tienes vida eterna y ellas son las que dan testimonio de la cruz de Cristo, de su muerte, de su sepultura y resurrección por nuestros delitos y pecados. Y hoy tienes esa oportunidad. Hoy tienes esa oportunidad. Romanos 9:10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Por eso nosotros cuando estamos terminando los mensajes tratamos de invitar a la persona que puede hacerlo, en que es algo personal entre tú y Dios. En el momento que tú crees de corazón y tú dices, Señor, perdóname, yo no sabía que tú habías muerto por mí, delitos y pecados. Yo no tenía ese conocimiento exacto de las Escrituras, de tu Evangelio, de su significado, pero hoy sí lo tengo. Entonces hoy lo puedes hacer. Ahora voy a orar y tú puedes hacer mi oración y pedirle al Señor a través de esta oración de todo tu corazón que te salve de tus delitos y pecados y te dé el perdón de pecado y vida eterna. Oremos. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, vengo ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Cristo, Señor. Oh Dios mío, yo no sabía exactamente o no conocía exactamente el Evangelio, el significado del Evangelio, esas buenas noticias de que Dios Hijo dejó su gloria, su trono, y se hizo hombre, se encarnó y fue a la cruz del Calvario, muriendo así por mis delitos y pecados, y fue sepultado y resucitado al tercer día para todos aquellos que creen en Él, ese mismo perdón de pecado, esa misma vida eterna que Él demostró cuando resucitó entre los muertos. Por eso vengo ante ti, Señor, reconociendo que soy pecador y creo que tu Hijo Cristo murió por mis delitos y pecados. Perdóname, Señor, me arrepiento de todo corazón. Yo creo que Él sufrió por todas mis vergüenzas y fechoría. Ahora te pido, Señor, que me limpie en la sangre preciosa de tu Hijo Cristo, que me perdone y que quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Padre, sálvame y entra en mi corazón. Esas vendas de los ojos, Dios mío. Y yo sé, Dios mío, que tú estás tratando, Señor, de llegar a todas tus criaturas, porque cada día me doy cuenta más, Señor, que eres tú quien está interesado. Eres el que está interesado por tus criaturas, Señor, para que no perezcan en una condenación eterna, Señor. Tú quieres salvar, pero el hombre tiene que creer y recibir el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Dios mío, te dejo todo, Señor, todo lo que se está compartiendo en estos días.
Oh Dios mío, que tú estás permitiendo que llegue a oídos de muchas personas, Señor, tu evangelio. Y te quiero pedir, Padre, que siga bendiciendo, Señor, esto que estamos haciendo. Que tú sigas poniendo en los corazones de mis hermanos lo que cada miércoles, cada viernes, cada sábado y domingo nos permita compartir a través del internet, Señor. Bendice tu palabra, bendice a mis hermanos, Señor, pero sobre todo bendice, Señor, los oyentes con ese conocimiento de que puedan entender las Escrituras y puedan ser salvos de la condenación eterna. Y bendice el resto de lo que queda, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido todo. Amén. 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 Bueno, pues vamos a seguir alabando. Mira, el número hay. 173. No, ¿No? ¿Cuál? 65. 65. Día de victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar y los redimidos triunfarán, del sepulcro los levantará. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Cuando Cristo dijo yo vendré, Él nos prometió bella mansión, y en su promesa confiaré. Gozo tengo en mi corazón. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Esta vida pronto pasará, pues lo terrenal terminará. Cristo nos ofrece lo eternal en aquella vida celestial. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda la eternidad. Amén. Dios te dice, el día de victoria viene ya. Esa es la obra de Cristo, es una obra de victoria. Pero a su vez, como nuestra hermana Victoria cumplió 14 añitos, pues va también para ti, día de victoria. Amén.
Me encanta el coro de esta alabanza. Dice, no habrá necesidad de luz ni de resplandor, y el sol dice que no dará su luz ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, fíjate lo que dice aquí, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Entonces aquellos que reciban el amor de Cristo irán a un lugar de paz, de gozo eternamente. Pero te voy a decir una cosa, no te vayas a creer que estamos así en unas nubecitos como los angelitos, como se ven los dibujitos animados, no. Allí va a haber una ciudad celestial. Te voy a ser honesto, si tú miras la creación de Dios, lo que es la tierra en sí, y ves las maravillas de su sabiduría, tú ves, te queda impresionado. Pues mira, imagínate la eternidad que nos espera aprendiendo y disfrutando de la sabiduría de Dios, porque quién sabe lo que Él tiene pensado en las eternidades, lo que Él va a hacer en todas, porque eternidad no tiene, es como si fuera hoy, es presente, es hoy, no tiene ni principio ni fin, es eterno, es por siempre, jamás. Entonces, lo único que pedimos es eso, que aquellos que oigan, que reflexionen sobre la palabra de Dios y le den esa oportunidad al Señor. Sigue escuchando el Evangelio. El miércoles, si Dios quiere, estaremos aquí otra vez. El viernes, el sábado y el domingo. Entonces, bendiciones para todos. Y bueno, y nos vemos ya el miércoles viene, si Dios quiere. Hasta otra.